¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre el inmenso potencial que hay dentro de ti? Tal vez has sentido que no eres lo suficientemente especial, que tu vida carece de un propósito mayor o que simplemente estás aquí, dejando que los días pasen sin un significado profundo. Pero déjame decirte algo. Dios ha depositado en ti algo poderoso. En lo más profundo de tu ser hay dones, talentos y habilidades únicas que no están allí por casualidad. Fueron colocados por las mismas manos que crearon el universo, no solo para bendecirte, sino para que seas una luz, un instrumento en sus manos, una respuesta para un mundo sediento de esperanza y verdad. El problema es que muchos viven sin reconocer ese regalo divino. Otros, aunque lo perciben, lo ignoran por miedo, inseguridad o la creencia errónea de que no son lo suficientemente dignos. ¿Cuántos sueños has guardado en silencio? ¿Cuántos llamados has sentido, pero aún no te has atrevido a responder? Hoy quiero que escuches esto con el corazón. Dios no te creó por accidente. Fuiste diseñado con un propósito y cada don que Él ha depositado en ti tiene un significado eterno. No se trata de ser perfecto, sino de estar dispuesto. No importa cuánto sabes o cuán talentoso te consideres, lo que realmente cuenta es tu disposición para permitir que el Espíritu Santo use lo que ya ha puesto en ti. Es momento de despertar a tu llamado y caminar en la grandeza para la que fuiste creado. En este video exploraremos juntos cómo identificar esos talentos, cómo descubrir lo que Dios ya ha sembrado en tu interior y, lo más importante, cómo permitir que el Espíritu Santo tome el control, guiándote hacia el propósito para el cual fuiste creado. Porque sí, querido amigo, querida amiga, Dios tiene un plan más grande para tu vida. No estás aquí por casualidad. Él quiere usarte de una manera poderosa para impactar este mundo. Así que quédate conmigo, abre tu corazón y prepárate, porque tal vez hoy sea el día en que comiences a ver tu vida con los ojos de aquel que te llamó. El versículo 2 a Timoteo 1:6 dice: «Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos». Este pasaje es parte de una carta que el apóstol Pablo escribió a Timoteo, un joven líder de la iglesia. Pablo lo anima a no dejar que los dones que Dios le dio se apaguen, sino a avivarlos, como cuando se atiza un fuego, para que siga ardiendo con fuerza. Dios ha depositado en cada uno talentos, habilidades y un llamado especial. No es algo que debemos buscar fuera, sino descubrir dentro. Aunque Dios nos ha dado dones, somos responsables de mantenerlos encendidos. Esto implica practicar, crecer espiritualmente, servir a los demás y depender del Espíritu Santo. Justo después, en el versículo 7, Pablo dice: «Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». Esto significa que el miedo, la duda o la inseguridad no deben apagar el propósito que Dios ha puesto en nosotros. No se trata solo de esfuerzo humano. Al rendirnos a Dios y permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros, nuestros dones se fortalecen y cumplen su propósito. ¿Alguna vez te has sentido perdido, como si estuvieras viviendo sin un propósito claro? Tal vez has pensado que solo estás existiendo, sin un rumbo definido, atrapado en la rutina del día a día. Quizás te has preguntado: ¿realmente tengo un propósito en esta vida? ¿Soy importante para Dios? Si alguna vez has sentido esto, déjame decirte algo que puede cambiar tu perspectiva para siempre. Dios te creó con un propósito eterno y significativo. La Biblia nos dice en Efesios 2:10, «Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas». Esta verdad es poderosa porque nos revela tres cosas clave.
¿Quiénes somos? ¿Por qué fuimos creados? ¿Y cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida? Piensa en esto por un momento. La palabra hechura en este versículo viene del griego poiema, que significa obra maestra o obra de arte. Esto significa que tú no eres un accidente, un error o simplemente un ser humano más en la multitud. Eres una obra maestra diseñada por el Creador del universo, cuidadosamente formada con amor y con un propósito específico. Dios no comete errores y cuando te formó, ya tenía en mente el impacto que podrías tener en el mundo. Pero aquí viene una pregunta importante. Si Dios me creó con un propósito, ¿por qué muchas veces no lo siento o no lo veo? La realidad es que muchas personas viven sin descubrir el propósito que Dios tiene para ellas. A veces, el miedo, la inseguridad o la comparación con los demás nos hacen creer que no somos lo suficientemente buenos o que no tenemos talentos valiosos. Otras veces, las distracciones de la vida nos llevan a alejarnos de lo que Dios ha planeado para nosotros. Pero la verdad es que Dios ya ha preparado algo especial para ti. No tienes que buscar tu propósito en cosas externas ni tratar de encajar en los moldes que el mundo impone. Tu propósito ya está dentro de ti, esperando ser descubierto y desarrollado. Dios no solo te creó con un propósito, sino que también te ha equipado con talentos, dones y habilidades que fueron diseñados específicamente para cumplir ese propósito. No importa si hoy sientes que no eres lo suficientemente capaz o que no tienes un gran talento visible. Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama. Todo lo que necesitas para cumplir tu propósito ya ha sido colocado dentro de ti. Solo necesitas confiar en Él y dar el primer paso. ¿Has notado cómo a veces las personas buscan significado en cosas temporales? Algunos creen que su propósito está en el éxito, en la fama o en la acumulación de riquezas. Pero, ¿qué pasa cuando alcanzan estas cosas y aún se sienten vacíos? Es porque el verdadero propósito de la vida no se encuentra en lo material, sino en las buenas obras que Dios ha preparado para que caminemos en ellas. Servir, amar, ayudar a otros, ser una luz en medio de la oscuridad, compartir la esperanza y la verdad. Ese es el verdadero significado de nuestra existencia. Dios ya ha diseñado un camino para ti, pero tú eres quien debe decidir caminar en él. No dejes que el miedo te detenga. No dejes que las dudas te paralicen. No esperes a sentirte listo para comenzar a vivir en el propósito de Dios, porque muchas veces la preparación viene en el camino. Confía en que Dios está contigo, guiándote y equipándote cada día. Si alguna vez has sentido que tu vida no tiene un propósito o que no eres lo suficientemente valioso, recuerda esto. Dios te diseñó con intención, te dio dones específicos y tiene un plan increíble para tu vida. No eres un accidente, no estás aquí por casualidad. Eres la obra maestra de Dios y fuiste creado para dejar una huella en este mundo. Hoy quiero animarte a hacerte una pregunta importante. ¿Estás dispuesto a descubrir y caminar en el propósito que Dios ha preparado para ti? Si la respuesta es sí, pídele a Dios que te revele su plan y comienza a dar pasos de fe. No tienes que tener todas las respuestas ahora. Solo necesitas confiar en que Él ya ha trazado el camino. Eres su obra maestra y Él aún no ha terminado de escribir tu historia. ¿Alguna vez has sentido que fallaste tanto que Dios ya no puede usarte? Tal vez en algún momento de tu vida te sentiste apasionado por Dios, soñabas con hacer grandes cosas para Él, pero con el tiempo te desviaste, cometiste errores o simplemente te alejaste. Y ahora, en lo más profundo de tu corazón, te preguntas, ¿será que Dios todavía me quiere usar? ¿Será que arruiné mi propósito? ¿Será que los dones que Él me dio siguen en mí?
Si alguna vez has tenido estas preguntas, quiero que leas con atención lo que dice Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Esta es una de las promesas más poderosas que puedes recibir en tu vida. Dios no cambia de opinión sobre ti. Cuando Él te dio dones y te llamó para un propósito, lo hizo con plena seguridad, sabiendo exactamente quién eres y lo que podrías enfrentar en el camino. Tal vez piensas que por tus errores o por el tiempo que ha pasado, ya es tarde para ti. Quizás crees que alguien más ocupará el lugar que Dios tenía para ti, o que tus oportunidades ya se agotaron. Pero aquí está la verdad. Dios no te ha descartado, no te ha reemplazado y no ha cambiado de idea sobre lo que depositó en ti. Sus dones en tu vida siguen ahí, esperando ser despertados de nuevo. Pero entonces, ¿por qué muchas veces sentimos que esos dones están apagados? Porque cuando nos alejamos de Dios o permitimos que el miedo, la duda y la culpa nos invadan, nos desconectamos de la fuente que los activa. El enemigo quiere hacerte creer que ya no sirves, que tu tiempo pasó, que cometiste demasiados errores y que Dios ya no te usará. Pero el enemigo es un mentiroso. La verdad es que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y su llamado en tu vida no depende de tus fallas, sino de su gracia. Piensa en esto. Dios sabía exactamente quién eras antes de llamarte. Sabía de tus debilidades, tus luchas y hasta de las veces que fallarías. Aún así, decidió usarte, no porque seas perfecto, sino porque su poder se perfecciona en tu debilidad. Él no necesita que seas fuerte por ti mismo, solo necesita que estés dispuesto a levantarte y creer que si sigues aquí, es porque todavía hay propósito en ti. Quizás miras tu vida y ves mucho tiempo perdido. Piensas en todas las oportunidades que dejaste pasar y te preguntas si aún hay esperanza para ti. Déjame decirte algo, Dios es el único que puede redimir el tiempo. Lo que crees que perdiste, Él puede restaurarlo. Lo que piensas que ya no sirve, Él puede usarlo para su gloria. Él no ve el tiempo como lo vemos nosotros. Para Él nunca es tarde para cumplir su propósito en tu vida. Entonces, ¿qué puedes hacer ahora? Lo primero es creerle a Dios, más que a tus miedos. Cree que si su palabra dice que su llamado es irrevocable, eso significa que todavía hay un plan en marcha para ti. Lo segundo es dar un paso de fe. No importa si has estado lejos por mucho tiempo, si sientes que no estás preparado, o si no sabes por dónde empezar, solo necesitas dar un paso. Habla con Dios, pídele que avive los dones que puso en ti, que te muestre el camino y que renueve tu pasión por su propósito. Hoy quiero recordarte esto. Dios no ha terminado contigo. Lo que Él comenzó en tu vida lo terminará. Sus dones en ti no se han ido, solo están esperando que decidas usarlos de nuevo. No dejes que la culpa, la duda o el miedo te impidan caminar en lo que Dios ha preparado para ti. Es tiempo de creer, de levantar. Tal vez miras a otras personas y ves cómo sirven, cómo predican, cómo cantan, cómo ayudan a los demás y piensas, yo no soy tan talentoso, no tengo un don especial. O quizás sí sabes que tienes habilidades, pero no estás seguro de cómo usarlas. O sientes que no son lo suficientemente valiosas para hacer una diferencia. Si alguna vez has sentido esto, quiero que leas con atención lo que dice la Biblia en 1 Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Este versículo nos dice algo increíble. Dios le ha dado a cada persona un don, y ese don no es solo para ti, sino para bendecir a otros. Es decir, no hay nadie sin propósito, no hay nadie sin talento, no hay nadie sin algo valioso que aportar. Si estás aquí, es porque Dios te diseñó con algo único dentro de ti, algo que puede transformar vidas y reflejar su amor al mundo.
Pero aquí viene una pregunta importante. ¿Qué estás haciendo con el don que Dios te dio? Porque tener un don y no usarlo es como recibir un regalo y nunca abrirlo. Imagínate que alguien te da un regalo hermoso, envuelto con amor, pero en lugar de abrirlo, lo dejas en un rincón acumulando polvo. Eso es exactamente lo que pasa cuando Dios te da un don y decides no usarlo. No solo te estás perdiendo la bendición de desarrollarlo, sino que también el mundo está perdiendo lo que tú podrías aportar. Tal vez pienses que tu don no es tan impresionante como el de otros. A veces, la comparación nos roba la confianza para usar lo que Dios nos ha dado. Pero el versículo dice que somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto significa que Dios reparte dones de maneras distintas, con diferentes propósitos y en diferentes personas. No todos fueron llamados a predicar desde un púlpito, pero tal vez tu don sea escuchar a los que sufren, motivar a los desanimados, enseñar con paciencia, servir con excelencia o simplemente estar presente cuando alguien lo necesita. No subestimes lo que Dios ha puesto en ti. Otro problema que muchas personas enfrentan es el miedo. ¿Y si fracaso? ¿Y si no lo hago bien? ¿Y si la gente me juzga? Pero aquí hay una verdad clave. Dios no te pide que seas perfecto en tu don, solo que lo uses. A medida que lo pongas en práctica, Él se encargará de perfeccionarlo. Los grandes músicos, predicadores, líderes y servidores no nacieron sabiendo hacerlo todo bien. Dieron un paso de fe, practicaron, aprendieron y Dios fue puliendo sus dones con el tiempo. También hay personas que saben cuál es su don, pero lo están usando para sí mismas en lugar de para la gloria de Dios. ¿Te ha pasado? A veces usamos nuestras habilidades para avanzar en la vida, para ser admirados o para sentirnos valiosos, pero nos olvidamos de que nuestros dones fueron dados para servir a otros y reflejar el amor de Dios. No se trata de ser vistos o reconocidos, sino de ser buenos administradores, es decir, personas que saben que lo que tienen viene de Dios y que lo usan para cumplir su propósito. Dios no te ha dado un don solo para que lo tengas, sino para que lo pongas en acción. Y cuando lo usas, algo poderoso sucede. Te conectas con tu propósito, bendices a otros y glorificas a Dios. No importa si tu don parece pequeño o grande, lo importante es que lo uses con amor y con la intención correcta. Así que hoy quiero desafiarte a hacerte esta pregunta. ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me ha dado? Si aún no sabes cuál es tu don, pídele a Dios que te lo revele. Si ya lo conoces pero no lo estás usando, es tiempo de activarlo. Y si lo estás usando, pregúntate, ¿lo estoy administrando bien? ¿Lo estoy usando para bendecir a otros y glorificar a Dios? Porque recuerda, el regalo que Dios te dio no es solo para ti, sino para impactar el mundo a tu alrededor. Es tiempo de abrirlo, desarrollarlo y dejar que Dios haga cosas increíbles a través de ti. ¿Alguna vez has sentido que el fuego en tu corazón se ha debilitado? Tal vez hubo un tiempo en tu vida en el que estabas lleno de pasión, con sueños grandes, con ganas de servir a Dios y marcar una diferencia. Pero con el tiempo las circunstancias, el desánimo, la rutina o incluso el miedo hicieron que ese fuego comenzara a apagarse. Ahora miras atrás y te preguntas, ¿qué pasó con la pasión que tenía antes? ¿Por qué siento que me he estancado espiritualmente? ¿Todavía tengo lo que se necesita para cumplir mi propósito? Si alguna vez has sentido esto, quiero que prestes atención a lo que dice segundo a Timoteo 1:6. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Este versículo fue escrito por el apóstol Pablo a su joven discípulo Timoteo, quien estaba enfrentando miedo, inseguridad y presión. Pablo le recuerda que Dios ya había puesto algo poderoso dentro de él, pero que era su responsabilidad avivarlo.
Esta palabra es para ti también. Dios ha depositado un don dentro de ti, un llamado, talentos, una misión que es única y especial. Pero aquí hay algo importante que entender: el don puede apagarse si no lo avivas. No significa que desaparezca, porque lo que Dios da es irrevocable. Pero puede quedar dormido, inactivo, sin impacto si no lo alimentas y lo mantienes encendido. Tal vez el fuego que una vez ardía con fuerza en ti, ahora solo es una pequeña llama. Quizás lo descuidaste sin darte cuenta o permitiste que las voces del miedo y la duda lo debilitaran. Puede que hayas pasado por pruebas que te hicieron perder la motivación, o que simplemente te acostumbraste a la comodidad y dejaste de desafiarte a crecer. Pero Dios hoy te está llamando a despertar, a sacudirte del letargo y a avivar lo que Él ya puso dentro de ti. ¿Cómo se aviva el fuego del don de Dios? Primero, volviendo a la presencia de Dios. No hay manera de encender un fuego sin acercarte a la fuente. Si has estado distante, si has dejado de buscar a Dios con pasión, es momento de regresar. La intimidad con Dios es el oxígeno que mantiene vivo el fuego en tu vida. Segundo, deja de alimentar el miedo. En el versículo siguiente, segundo a Timoteo 1:7, Pablo le dice a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto significa que el miedo no viene de Dios, sino que es un arma del enemigo para paralizarte. Cuando dejas que el temor te controle, estás permitiendo que el fuego de Dios en tu vida se apague. También es clave usar el don que Dios te ha dado. Un fuego que no se usa, se extingue. No puedes esperar que tus talentos se desarrollen si los mantienes guardados. Si Dios te ha dado la capacidad de enseñar, enseña. Si te ha dado una voz para cantar, canta. Si tienes el don de ayudar, sirve con amor. Tu don crece cuando lo usas, pero se apaga cuando lo ignoras. Tal vez te preguntas: pero, ¿y si he fallado? ¿Si me equivoqué tantas veces que siento que ya no puedo volver a empezar? Déjame decirte algo. Dios no se enfoca en tus errores, sino en lo que todavía puede hacer contigo. Su llamado sigue vigente, su gracia sigue disponible y su espíritu sigue listo para encender en ti un fuego más fuerte que antes. No permitas que la culpa te detenga, porque Dios es un experto en restaurar y usar a personas imperfectas para cosas extraordinarias. Hoy quiero desafiarte a hacer algo. No dejes pasar más tiempo sin avivar el fuego en tu vida. No permitas que el cansancio, la rutina o las excusas sigan apagando el don que Dios te dio. Es hora de tomar acción, de buscar a Dios con pasión, de decirle sí a su llamado y de recordar que fuiste creado para algo mucho más grande de lo que imaginas. Tu fuego no se ha apagado completamente y Dios quiere avivarlo en este momento. ¿Alguna vez te has comparado con otras personas y has sentido que no eres lo suficientemente talentoso? Tal vez has visto a alguien predicar con autoridad, cantar con una voz impresionante, servir con un corazón increíble o tener una sabiduría especial para aconsejar, y te has dicho a ti mismo: yo no soy como ellos, no tengo un don tan especial, no sé si Dios realmente me ha dado algo valioso. Si alguna vez has sentido esto, quiero decirte algo que cambiará tu manera de verte a ti mismo. La Biblia dice en Romanos 12:6-8, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Este pasaje nos revela una verdad maravillosa. Todos tenemos dones, pero no todos tenemos los mismos dones, y eso es bueno. Dios ha diseñado a cada persona con talentos y habilidades únicas, y cada uno es importante en su plan.
No existe un solo don más valioso que otro. Cada uno tiene su propósito y su impacto. El problema es que muchas veces nos enfocamos tanto en lo que otros tienen que no valoramos lo que Dios nos ha dado. Piensa en un cuerpo. ¿Qué pasaría si todos fuéramos ojos y no hubiera manos? O si todos fuéramos pies y no hubiera un corazón. Sería un desastre. Lo mismo pasa en el cuerpo de Cristo. Dios nos diseñó diferentes para complementarnos, no para competir. No tienes que predicar como un gran pastor, ni cantar como un adorador famoso, ni hacer milagros impresionantes para que tu don sea importante. Dios te dio exactamente lo que necesitas para cumplir el propósito que Él diseñó específicamente para ti. Tal vez tu don es servir, ayudar a los demás con humildad y sin esperar reconocimiento. Tal vez tienes el don de la enseñanza y puedes explicar la palabra de Dios con claridad. Quizás eres alguien que tiene el don de exhortar, de animar a los demás cuando están a punto de rendirse. Puede que tengas el don de dar, de ser generoso con lo que tienes sin miedo a perderlo, o el don de liderazgo para guiar a otros con amor y sabiduría. O quizás tienes el don de la misericordia, ese corazón que se compadece de los que sufren y siempre busca formas de traer consuelo y esperanza. Cualquiera que sea tu don es valioso y Dios quiere que lo uses. Pero aquí viene una pregunta importante. ¿Estás usando el don que Dios te dio? Porque tener un don y no usarlo es como tener una herramienta poderosa guardada en un cajón. Dios no nos da dones solo para que los admiremos, sino para que los pongamos en acción. Si Dios te dio la capacidad de enseñar, enséñale a alguien. Si te dio el don de animar a los demás, no te quedes en silencio cuando alguien necesite apoyo. Si te dio recursos para dar, sé generoso sin miedo. Tu don crece cuando lo usas y se debilita cuando lo ignoras. Tal vez pienses, pero mi don es muy pequeño, no hará una gran diferencia. Eso es una mentira que el enemigo quiere que creas. Jesús comparó el reino de Dios con una pequeña semilla de mostaza, la más pequeña de todas, pero cuando crece se convierte en un gran árbol. Lo que parece pequeño en tus ojos, en las manos de Dios, puede multiplicarse y transformar vidas. Hoy quiero desafiarte a hacerte una pregunta sincera. ¿Estoy administrando bien el don que Dios me dio? No importa cuál sea, lo importante es que lo uses con amor, con humildad y compasión. No hay excusas para esconderlo, porque Dios te lo dio con un propósito. No dejes que el miedo, la comparación o la pereza te impidan hacer lo que fuiste creado para hacer. ¿Alguna vez has admirado a alguien por su inteligencia, su talento o su influencia? Tal vez conoces personas que parecen tenerlo todo: conocimiento, éxito, carisma, grandes dones espirituales o habilidades impresionantes. Pero, ¿alguna vez has sentido que, aunque alguien sea muy talentoso, si no tiene amor, algo se siente vacío? ¿Te ha pasado que una persona puede decir lo correcto, pero su actitud te hace sentir que no le importa realmente? La Biblia nos da una verdad poderosa en 1 Corintios 13:2. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Esta es una declaración fuerte. Pablo nos está diciendo que no importa cuán sabios, talentosos o espirituales seamos, si no tenemos amor, no somos nada. Esto cambia completamente la manera en que vemos la vida. En un mundo donde muchas personas buscan reconocimiento, poder o logros, la Biblia nos recuerda que lo que realmente tiene valor no es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos y con qué corazón lo hacemos. Puedes tener un conocimiento profundo de la Biblia, entender misterios espirituales, tener una fe que mueve montañas, ser un gran líder, servir incansablemente en la iglesia. Pero si todo eso no está impulsado por el amor,
pierde su verdadero propósito. El problema es que muchas veces confundimos éxito con propósito. Pensamos que mientras estemos haciendo cosas grandes, entonces estamos cumpliendo el llamado de Dios. Pero Dios no solo mira lo que hacemos, Él mira el corazón con el que lo hacemos. Puedes dar generosamente a los pobres, pero si lo haces por orgullo y no por amor, de nada sirve. Puedes predicar con elocuencia, pero si no amas a las personas a las que hablas, tus palabras estarán vacías. Puedes servir en la iglesia cada semana, pero si lo haces con una actitud de obligación en lugar de amor genuino, no tiene el mismo impacto. Lo que marca la diferencia no es la acción en sí, sino el amor con el que la realizamos. Ahora bien, ¿qué significa realmente tener amor? El amor del que habla este versículo no es solo un sentimiento pasajero o una emoción superficial. Es una decisión, un compromiso, un reflejo del carácter de Dios en nosotros. Es el amor que actúa incluso cuando no es fácil. Es el amor que perdona, que sirve, que pone a los demás por encima del egoísmo, que busca la reconciliación en lugar de la división. Es el amor que Jesús nos mostró al dar su vida por nosotros, aun cuando no lo merecíamos. Tal vez te has encontrado en momentos en los que sientes que tu esfuerzo no tiene impacto. Quizás sirves, trabajas, predicas, ayudas a otros, pero dentro de ti sientes un vacío, una desconexión. Podría ser que te has enfocado más en la acción que en el amor detrás de ella. Dios nos llama a revisar nuestro corazón constantemente y a preguntarnos, ¿estoy haciendo esto por amor a Dios y a las personas o por obligación, reconocimiento o costumbre? El amor es lo que hace que todo tenga sentido. Es lo que transforma un simple acto en algo eterno. Sin amor, todo es ruido. Sin amor, todo esfuerzo es estéril. Sin amor, incluso la mayor sabiduría pierde su verdadero propósito. Pero cuando el amor de Dios llena nuestro corazón, lo que hacemos cobra un significado eterno. Un pequeño gesto de amor puede cambiar la vida de alguien. Una palabra dicha con amor puede sanar un corazón herido. Un acto de servicio sincero puede mostrarle a alguien el amor de Dios de una manera que nunca antes lo había experimentado. Hoy quiero retarte a hacerte una pregunta sincera. ¿Estoy viviendo y sirviendo con amor? No se trata de cuánto sabes, cuán talentoso eres o cuán grandes sean tus logros. Se trata de cuánto amas, porque al final del día eso es lo que realmente importa. El amor es el lenguaje de Dios, y cuando aprendemos a vivir en ese amor, todo lo que hacemos cobra un valor eterno. ¿Alguna vez has sentido que no tienes la fuerza suficiente para seguir adelante? Tal vez hay momentos en los que sientes que quieres hacer lo correcto, que quieres avanzar en tu propósito, pero te falta motivación o te preguntas si realmente tienes lo que se necesita. Puede que incluso hayas pensado, quiero hacer la voluntad de Dios, pero no sé cómo. Quiero cambiar, pero me cuesta. Quiero servir, pero me siento incapaz. Si alguna vez has sentido esto, déjame decirte que no estás solo. Dios conoce tus luchas, sabe que muchas veces quieres avanzar, pero te sientes débil. Sabe que tienes sueños en tu corazón, pero a veces la duda te detiene. Pero hay algo que debes recordar. No tienes que hacerlo solo. Dios mismo está obrando en ti. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Este versículo es una de las promesas más poderosas que podemos abrazar. Nos dice que Dios no solo nos llama a un propósito, sino que también nos da el deseo y la capacidad para cumplirlo. No es solo tu esfuerzo, no es solo tu disciplina, no es solo tu capacidad humana. Es Dios mismo trabajando en ti, poniendo en tu corazón el deseo de hacer su voluntad y dándote la fuerza para llevarla a cabo. A veces sentimos que nuestras ganas de seguir a Dios fluctúan.
Hay días en los que estamos llenos de pasión, listos para hacer cualquier cosa por Él. Pero hay otros días en los que nos sentimos secos, sin energía, sin motivación. Y es en esos momentos donde podemos aferrarnos a esta verdad. Dios sigue trabajando en ti, incluso cuando no lo sientes. No dependes solo de tu emoción, de tu voluntad o de tu fuerza. El Espíritu Santo está en ti, fortaleciendo tu espíritu, renovando tu mente y guiando tus pasos, incluso cuando no lo percibes. Pero aquí hay algo importante. Dios pone en ti el querer y el hacer, pero tú debes responder. Él no te obliga, no te fuerza, no te programa como un robot. Él te da la capacidad, pero eres tú quien decide caminar en ella. Es como un atleta que tiene un gran entrenador que lo prepara, le da las estrategias, le da las herramientas necesarias, pero al final es el atleta quien tiene que levantarse y correr. Dios ha puesto en ti todo lo que necesitas, pero eres tú quien debe dar el paso, tomar la decisión, moverte en fe y confiar en que Dios completará la obra en ti. Tal vez te has sentido frustrado porque no ves cambios en tu vida tan rápido como quisieras. Quizás sientes que no avanzas lo suficiente, que sigues luchando con las mismas debilidades, que todavía te cuesta confiar completamente en Dios. Pero quiero recordarte algo. El crecimiento es un proceso. Y en ese proceso, Dios no te abandona, no se impacienta contigo, no te desecha por tus caídas. Piensa en un árbol que crece. No puedes ver sus raíces extendiéndose bajo la tierra, pero sabes que están ahí, fortaleciéndose, absorbiendo nutrientes, preparándose para sostener algo grande. Asimismo, Dios está obrando en ti, en lo profundo, en lo que no se ve, en lo que aún no entiendes. Y cuando menos lo esperes, verás el fruto de ese proceso. Hoy quiero preguntarte algo. ¿Estás confiando en que Dios está trabajando en ti o estás tratando de hacerlo todo con tu propia fuerza? A veces nos agotamos porque intentamos cambiar, avanzar y cumplir nuestro propósito solo con nuestro esfuerzo. Pero cuando entiendes que Dios ya ha puesto en ti el querer y el hacer, que Él te sostiene, que Él te fortalece, entonces puedes caminar con paz, con confianza y con esperanza. Dios no ha terminado contigo. Aún está obrando en tu corazón, en tu mente, en tu vida. Si sientes que no puedes, recuerda que no tienes que hacerlo solo. El que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará. Así que sigue adelante, confía, camina en fe, porque el Dios que te llamó también te está capacitando para lo que viene. Tal vez has puesto todo tu esfuerzo en lograr algo, has luchado con todas tus fuerzas, pero a pesar de intentarlo una y otra vez, parece que nada avanza. Quizás te has preguntado, ¿por qué siento que todo depende de mí? ¿Por qué me siento tan cansado? ¿Por qué parece que mis fuerzas no son suficientes para lo que Dios me ha llamado a hacer? Si alguna vez has sentido esto, hay una verdad que necesitas escuchar hoy. No es con tu fuerza, no es con tu capacidad, es con el poder del Espíritu de Dios. Zacarías 4:6 dice, «No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos». Este versículo fue dado en un momento crucial. El pueblo de Israel había regresado del exilio y estaba enfrentando la enorme tarea de reconstruir el templo de Dios. Había obstáculos, oposición y mucha incertidumbre, pero Dios le recordó a Zorobabel, el gobernador que dirigía la reconstrucción, que la obra no se lograría por la capacidad humana, por estrategias militares o por la fuerza de los hombres, sino por el poder de Dios. Hoy en día, esta verdad sigue siendo tan relevante como lo fue en ese entonces. Vivimos en un mundo que nos dice constantemente que todo depende de nosotros. Nos enseñan que debemos esforzarnos más, trabajar más duro, buscar más estrategias, ser más fuertes, más inteligentes, más capaces. Y aunque la disciplina y el esfuerzo son importantes,
Muchas veces olvidamos que nuestra verdadera fuente de poder no está en nosotros, sino en Dios. Quizás estás en un momento donde sientes que la carga es demasiado pesada. Has estado tratando de hacer las cosas por tu cuenta, intentando resolver problemas con tu inteligencia, luchando con tus propias fuerzas, buscando soluciones por todos lados, pero sientes que estás llegando a tu límite. Déjame decirte algo. Dios no quiere que vivas agotado tratando de hacerlo todo solo. Él quiere que confíes en su Espíritu, que aprendas a depender de su poder y no en tu propia capacidad. El problema es que muchas veces nos cuesta soltar el control. Queremos ver resultados inmediatos. Queremos que las cosas sucedan a nuestra manera y en nuestro tiempo. Pero Dios nos llama a confiar en Él, incluso cuando no entendemos el proceso. Cuando dependemos de nuestras fuerzas, nos agotamos, pero cuando aprendemos a confiar en el Espíritu de Dios, encontramos descanso, dirección y poder para avanzar sin miedo. Esto no significa que debamos quedarnos de brazos cruzados esperando que Dios haga todo. Significa que caminamos en obediencia, pero con la certeza de que el poder no proviene de nosotros, sino de Él. Cuando Dios te llama a hacer algo, no espera que lo hagas solo. Él te da su Espíritu para que puedas cumplir su propósito con su fuerza y no con la tuya. Piensa en Moisés cuando Dios lo llamó a liberar a su pueblo. Él se sintió incapaz, inseguro, con miedo, pero Dios no le pidió que confiara en sus habilidades de liderazgo, sino en su poder. Mira a Gedeón, quien pensaba que era el más débil de todos, pero Dios le recordó que su victoria no vendría de su fuerza, sino de la presencia de Dios con él. Y ahora piensa en tu propia vida. ¿En qué área estás tratando de hacerlo todo con tus propias fuerzas? Puede ser en tu trabajo, en tus estudios, en tu ministerio, en tu familia, en una batalla interna que llevas tiempo enfrentando. Quizás estás cansado porque has estado intentando luchar con tus propias herramientas en lugar de entregarle la batalla a Dios. Hoy Dios te recuerda que su Espíritu es suficiente. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas ser el más fuerte, el más sabio o el más talentoso. Solo necesitas confiar en que Él ya ha puesto su Espíritu en ti y que con Él es más que suficiente. Hoy quiero animarte a hacer una pausa y preguntarte, ¿estoy dependiendo de mi propia fuerza o del Espíritu de Dios? Si te sientes cansado, frustrado o desanimado, es posible que hayas estado tratando de hacer todo por tu cuenta. Es tiempo de soltar el peso y permitir que Dios tome el control. No es con ejército, no es con fuerza humana, es con su Espíritu. Cuando dependes de Él, las montañas se mueven, los obstáculos desaparecen y lo imposible se vuelve posible. No camines más solo, porque Dios ya te ha dado todo lo que necesitas en su Espíritu. ¿Alguna vez te has sentido insignificante dentro del reino de Dios? Tal vez has mirado a otros y has pensado, ellos tienen un gran llamado, pero yo no sé qué puedo aportar. Mi don no es tan importante. No tengo el mismo talento que los demás. O quizás sí sabes cuál es tu talento, pero sientes que no tiene el mismo valor que el de alguien que predica, canta o hace cosas grandes para Dios. Si alguna vez te has sentido así, quiero que prestes atención a 1 Corintios 12, 4-6, donde la Biblia nos dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Este pasaje nos da una verdad increíble. Todos tenemos diferentes dones, pero todos venimos del mismo Dios. No hay un don más valioso que otro. No hay un llamado más importante que otro. Todos somos parte del mismo cuerpo y todos somos necesarios. Dios ha repartido dones de manera diferente en cada persona.
No todos fueron llamados a predicar en un púlpito, pero algunos fueron llamados a evangelizar en las calles. No todos fueron llamados a dirigir la alabanza, pero algunos tienen el don de servir con amor y hacer que otros se sientan bienvenidos en la casa de Dios. No todos tienen el don de enseñar, pero algunos tienen el don de animar a otros cuando están a punto de rendirse. Cada don, cada talento, cada habilidad fue diseñada con un propósito específico dentro del plan de Dios. El problema es que muchas veces nos comparamos, miramos a quienes tienen dones visibles y pensamos que lo nuestro no es suficiente. Pero imagina un cuerpo humano en el que solo existieran los ojos. El ojo es importante, pero sin manos, sin pies, sin corazón, el cuerpo no podría funcionar. Lo mismo pasa en el cuerpo de Cristo. Dios diseñó un sistema perfecto donde cada uno tiene un papel único, y cuando cada quien cumple su función, el reino de Dios avanza de manera poderosa. Tal vez te preguntas, ¿pero cómo sé cuál es mi don? A veces pensamos que descubrir nuestro don es complicado, pero en realidad, muchas veces Dios ya ha puesto señales en tu vida. Pregúntate, ¿qué es lo que me apasiona? ¿Qué cosas hago con facilidad y disfruto hacer? ¿En qué área los demás reconocen que tengo talento? ¿Cómo puedo usar mis habilidades para bendecir a otros? Dios te ha dado algo especial, y cuando empiezas a usarlo, comienzas a encontrar tu propósito. Pero aquí hay algo importante que debemos recordar. Los dones no fueron dados para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios. Muchas veces las personas buscan destacar, ser reconocidas, ser admiradas. Pero la Biblia dice que el propósito de los dones es edificar el cuerpo de Cristo, servir a los demás y glorificar a Dios. Cuando usamos nuestros dones con la intención correcta, Dios se encarga de abrir las puertas y multiplicar lo que hacemos. También es importante entender que Dios nos llama a colaborar, no a competir. El versículo dice que hay diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones, pero el mismo Dios trabaja en todos. En otras palabras, Dios está detrás de cada don, de cada llamado, de cada persona que está sirviendo en su lugar. No se trata de quién es más talentoso o quién tiene más seguidores, sino de que todos estamos trabajando en la misma misión, llevar su amor al mundo. Quizás sientes que tu don es pequeño o poco visible, pero recuerda algo. Dios usa lo pequeño para hacer cosas grandes. Un gesto de amor puede cambiar la vida de alguien. Una palabra de aliento puede traer esperanza a quien está al borde del colapso. Un servicio hecho con excelencia puede hacer que una persona vea a Jesús reflejado en ti. Nunca subestimes lo que Dios ha puesto en ti. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Estás usando el don que Dios te dio o lo has estado ignorando? Muchas veces, el enemigo quiere hacernos sentir que no somos suficientes, que no tenemos nada que ofrecer. Pero si Dios te ha dado un don, es porque hay alguien que necesita lo que tienes. No dejes tu talento guardado. No permitas que el miedo o la comparación te detengan. Es tiempo de activarlo, de usarlo para la gloria de Dios y de confiar en que Él hará cosas poderosas a través de ti. Dios te diseñó con propósito. No eres un error, no eres menos que nadie. Eres parte de un plan perfecto y lo que Dios ha puesto en ti es valioso, necesario y poderoso. Así que, ¿qué esperas? Es hora de tomar tu lugar en el cuerpo de Cristo y brillar con el don que Dios te ha dado. Tal vez te has esforzado en el trabajo, en la universidad, en tu hogar o incluso en la iglesia, pero sientes que nadie lo nota, que tu esfuerzo pasa desapercibido o que lo que haces no tiene mucho valor. Tal vez te preguntas, ¿realmente importa lo que hago? Dios se fija en los pequeños detalles de mi vida cotidiana. ¿Mi esfuerzo hace una diferencia? Si alguna vez has sentido esto,
Quiero que prestes atención a lo que dice Colosenses 3, 23 a 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Este versículo nos da una clave poderosa que puede transformar nuestra manera de ver la vida y el trabajo. Nos recuerda que no importa qué hagamos, lo realmente importante es para quién lo hacemos. Si vivimos y trabajamos solo para la aprobación de los demás, siempre nos sentiremos insatisfechos. Pero cuando entendemos que todo lo que hacemos es para Dios, nuestro esfuerzo cobra un significado eterno. En la sociedad en la que vivimos, muchas veces nos obsesionamos con el reconocimiento. Queremos ser valorados, queremos que nos aplaudan, que nos promuevan, que nos agradezcan. Y cuando eso no sucede, nos frustramos, nos desmotivamos y nos preguntamos si realmente vale la pena seguir esforzándonos. Pero este versículo nos recuerda algo fundamental. Tu verdadero jefe, tu verdadera audiencia, tu verdadero juez es Dios. Tal vez sientes que lo que haces es pequeño, que tu trabajo no tiene un gran impacto, que nadie se da cuenta de lo que haces en privado. Pero Dios sí lo ve. Él ve cuando trabajas con excelencia, aunque nadie lo reconozca. Él ve cuando sirves sin esperar nada a cambio. Él ve cuando te esfuerzas por hacer las cosas bien, incluso cuando nadie te felicita. Dios no solo ve lo que haces, sino también con qué corazón lo haces. Esto cambia completamente nuestra mentalidad. No importa si eres un empresario, un ama de casa, un estudiante, un trabajador en una oficina o un servidor en la iglesia. Si lo haces para Dios, cada tarea, cada esfuerzo, cada pequeño detalle tiene valor. Cuando trabajas con la conciencia de que Dios es tu jefe, trabajas con integridad, con pasión y con excelencia, porque sabes que tu recompensa no proviene de los hombres, sino de Dios mismo. El problema es que muchas veces hacemos las cosas con la motivación equivocada. A veces trabajamos solo para ganar dinero, para obtener reconocimiento, para complacer a los demás. Pero cuando esas cosas no llegan como esperamos, nos frustramos y nos desanimamos. Por eso este versículo nos llama a cambiar nuestra mentalidad. Nos dice, hazlo todo como para el Señor y no para los hombres. Esto no significa que no debemos esforzarnos en el trabajo o que no nos importe la opinión de los demás, pero sí significa que nuestra principal motivación no debe ser el aplauso de la gente, sino la aprobación de Dios, porque cuando haces las cosas para Dios, trabajas con excelencia incluso cuando nadie está mirando. Tal vez ahora mismo estás en un trabajo que no te gusta, en una tarea que parece insignificante, en una etapa donde no ves grandes resultados. Pero si lo haces con amor, con esfuerzo, con integridad, Dios lo ve, y Él es quien te recompensará. No trabajas para un sueldo, trabajas para una herencia eterna. No sirves para impresionar a la gente, sirves para glorificar a Dios. Ahora te pregunto, ¿cómo estás haciendo las cosas en tu vida diaria? ¿Estás sirviendo, trabajando y esforzándote solo para quedar bien con los demás? ¿O lo estás haciendo con excelencia porque sabes que Dios te está viendo? Dios no solo premia los resultados, también premia la actitud del corazón. Si hoy te sientes desmotivado, si sientes que tu esfuerzo no tiene sentido, recuerda esto. Cada cosa que haces, por más pequeña que parezca, tiene valor cuando la haces para Dios. Así que no te desanimes si nadie te agradece, si no ves resultados inmediatos, si sientes que tu esfuerzo no está siendo reconocido. Dios lo ve todo y Él es el mejor jefe que podrías tener. Si sigues trabajando con fidelidad, con excelencia y con amor, tu recompensa vendrá de Él en el momento perfecto. Porque en el reino de Dios ningún esfuerzo es en vano, y lo que se hace con amor
y para su gloria, tiene un impacto eterno. ¿Alguna vez te has preguntado qué palabras te gustaría escuchar cuando llegues al final de tu vida? En un mundo donde muchos buscan el reconocimiento humano, los aplausos y la admiración de los demás, hay una verdad que a menudo olvidamos. Lo más importante no es lo que la gente diga de nosotros, sino lo que Dios diga cuando estemos delante de Él. ¿Qué dirá Dios cuando vea cómo administraste tu vida, tus talentos, tu tiempo y tus recursos? Escucharás las palabras que todo creyente anhela oír: bien, buen siervo y fiel. Mateo 25:21 nos dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Estas palabras forman parte de la parábola de los talentos, donde Jesús habla de un amo que, antes de irse de viaje, confía talentos a sus siervos. 2 de ellos los administran bien y producen más con lo que recibieron, mientras que uno de ellos esconde su talento por miedo y lo devuelve sin haber hecho nada con él. Esta historia es un poderoso recordatorio de que Dios nos ha dado dones, habilidades, recursos y oportunidades, y espera que los usemos bien. No se trata solo de lo que recibimos, sino de lo que hacemos con ello. Dios no premia la cantidad de talento que tienes, sino la fidelidad con la que lo usas. Tal vez pienses que lo que haces es poco, que no es tan impresionante como lo que otros hacen. Quizás miras a personas con grandes ministerios, con dones extraordinarios y piensas: yo solo tengo un talento pequeño, mi servicio no es tan visible, mi esfuerzo no es tan grande. Pero fíjate bien en lo que dice Jesús: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Dios no mide el éxito como lo hace el mundo. Para Él no importa si lo que tienes es poco o mucho, lo importante es que lo uses bien. El problema es que muchas veces dejamos que el miedo nos paralice. Así como el siervo que escondió su talento por temor a fallar, muchas veces nosotros también enterramos nuestros dones, postergamos nuestro llamado y nos convencemos de que no somos suficientes. Pensamos que si no podemos hacer algo grande, entonces es mejor no hacer nada. Pero Jesús nos enseña que lo que importa no es la cantidad, sino la fidelidad. Dios no te pedirá cuentas por lo que no te dio, sino por lo que sí puso en tus manos. Ahora piensa en esto: ¿estás siendo fiel con lo que Dios te ha dado? No importa si se trata de un talento artístico, una capacidad para enseñar, un don de servicio, recursos financieros o simplemente tiempo para ayudar a otros. Todo lo que Dios pone en tus manos tiene un propósito y Él espera que lo uses para su gloria. Ser un siervo fiel no significa ser perfecto, no significa no cometer errores. Significa hacer lo mejor que puedas con lo que Dios te ha dado, confiando en que Él hará crecer lo que pongas en sus manos. Significa servir con amor, sin esperar reconocimiento, sin necesidad de aplausos. Significa perseverar, aun cuando nadie ve tu esfuerzo, sabiendo que Dios sí lo ve y Él es quien recompensa. Tal vez, en este momento, sientes que tu trabajo no es valorado, que tu servicio en la iglesia pasa desapercibido, que nadie nota los sacrificios que haces. Pero recuerda esto: Dios sí lo ve. Y un día, cuando estés delante de Él, si fuiste fiel, escucharás las palabras más importantes que alguien podría oír: bien, buen siervo y fiel. Nada en este mundo se compara con esa recompensa. No hay éxito, riqueza o reconocimiento humano que tenga más valor que saber que cumpliste con lo que Dios te encomendó. Por eso, hoy te animo a hacerte una pregunta: ¿estoy usando lo que Dios me dio con fidelidad o estoy enterrando mi talento? Si has estado postergando tu llamado, si has sentido que lo que haces es insignificante, si has pensado que no eres lo suficientemente bueno, recuerda esto:
Dios no busca personas perfectas, busca corazones dispuestos. ¿Te has preguntado por qué algunas personas parecen tener una misión clara en la vida, mientras que otras están atrapadas en la rutina sin dirección? La verdad es que Dios te ha dado dones únicos, habilidades que no solo te hacen especial, sino que fueron diseñadas para un propósito mayor. Sin embargo, muchos viven sin descubrirlos, o peor aún, sin utilizarlos como Dios quiere. Romanos 12, 6, 8. Nos habla de estos dones y nos da una clave poderosa. No todos hemos sido llamados a hacer lo mismo, pero todos hemos sido llamados a hacer algo. Algunos tienen el don de profetizar, otros el de servir, enseñar, exhortar, dar, liderar o mostrar misericordia. Y lo más increíble es que cada uno de estos dones tiene el potencial de cambiar vidas, comenzando por la tuya. Pero ¿cómo puedes saber cuál es tu don y cómo usarlo efectivamente? Piensa en esto. ¿Qué es aquello que cuando lo haces te sientes vivo? ¿Qué actividad fluye en ti, con naturalidad, sin esfuerzo? ¿Qué cosas te piden los demás porque saben que eres bueno en ellas? Puede ser que tengas el don de enseñar y no lo hayas reconocido porque nunca estuviste en un aula. Pero cada vez que hablas, las personas entienden mejor las cosas. Tal vez Dios te ha dado el don de servir, pero sientes que no es importante porque el mundo valora más el liderazgo y la exposición pública. Sin embargo, el servicio cambia corazones, sana heridas y deja huellas eternas. El problema es que muchas veces enterramos nuestros dones por miedo, por inseguridad o porque pensamos que no somos lo suficientemente buenos. Pero aquí está la verdad. Dios no te pide que seas perfecto, te pide que seas fiel. No necesitas un título para exhortar a alguien con palabras de ánimo. No necesitas ser un pastor para compartir una enseñanza que transforme vidas. No necesitas ser millonario para dar con generosidad. Todo lo que necesitas es un corazón dispuesto a usar lo que Dios ya ha puesto en ti. Imagina por un momento cómo sería tu vida si decidieras abrazar tu don y usarlo cada día. ¿Cuántas personas podrían ser bendecidas por tu enseñanza, tu liderazgo o tu generosidad? ¿Cómo cambiaría tu familia si comenzaras a servir con amor sin esperar reconocimiento? ¿Cómo se transformaría tu relación con Dios si confiaras en que Él te ha equipado con todo lo necesario para cumplir tu propósito? Hoy es el día para despertar esos dones que tal vez has dejado en segundo plano. No importa si crees que no eres lo suficientemente bueno o si piensas que tu don no es tan importante como el de alguien más. Dios te ha dado exactamente lo que necesitas para cumplir tu misión en esta tierra. Así que empieza a usarlo. Enseña con pasión, sirve con alegría, exhorta con amor, da con generosidad, lidera con humildad, muestra misericordia con gozo, porque cuando usas tu don, el mundo cambia, pero lo más asombroso es que tú cambias primero. Tal vez te has comparado con otros y has pensado, yo no tengo un talento especial, o no sé si Dios me ha dado algo útil. Pero déjame decirte algo que puede cambiar tu forma de ver la vida. Dios te ha dado un don único y especial, y no es solo para ti, sino para bendecir a los demás. En el 1 Pedro 4:10 encontramos una verdad poderosa. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Notas algo increíble en este versículo? Dice cada uno, lo que significa que no hay nadie excluido. No importa quién seas, dónde naciste, cuál es tu historia o cuántos errores has cometido, Dios te ha dado algo especial para que lo uses en su obra. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Estás usando tu don o lo tienes guardado? Muchas veces, por miedo, inseguridad o simplemente por no darnos cuenta, dejamos que nuestras habilidades se queden sin utilizar.
Tal vez eres alguien con un talento para la música, pero piensas que no eres lo suficientemente bueno para tocar en la iglesia. Quizás tienes un corazón lleno de compasión y amor para ayudar a otros, pero nunca te atreves a dar el primer paso. O puede que tengas una habilidad increíble para hablar y animar a los demás, pero crees que nadie te escuchará. El problema es que cuando escondemos nuestros dones, no solo nos privamos de experimentar la plenitud que Dios quiere darnos, sino que también privamos a otros de ser bendecidos a través de nosotros. Imagina que un médico, con todo su conocimiento, decidiera no ejercer su profesión por miedo a equivocarse. ¿Cuántas vidas se perderían por su indecisión? Ahora piensa en ti. Si Dios te ha dado un don, es porque alguien necesita lo que solo tú puedes ofrecer. La Biblia nos llama a ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. ¿Qué significa esto? Que no se trata solo de tener un talento, sino de usarlo correctamente, con responsabilidad y para el bien de los demás. Ser administrador es entender que lo que poseemos no nos pertenece del todo, sino que es un regalo de Dios para que lo multipliquemos y lo compartamos. Ahora te pregunto, ¿qué pasaría si hoy decidieras empezar a usar tu don sin miedo ni excusas? Tal vez podrías cambiar la vida de alguien con una simple acción. Quizás ese consejo que piensas que no es importante es justo lo que alguien necesita escuchar para no rendirse. Tal vez ese talento que ves como pequeño en las manos de Dios puede ser una herramienta poderosa para transformar corazones. Es tiempo de despertar. No dejes que el miedo o la comparación te frenen. No creas la mentira de que tu don es insignificante. Dios no te habría dado algo si no tuviera un propósito para ello. Así que empieza hoy. Úsalo con amor, con gratitud, con valentía, y verás cómo al dar de lo que Dios te ha dado, recibirás mucho más de lo que imaginaste. ¿Estás listo para ser un buen administrador de su gracia? ¿Alguna vez has sentido que naciste para algo más grande, pero no sabes exactamente qué es? ¿Te has preguntado si Dios tiene un propósito específico para ti o si solo estás aquí para vivir el día a día sin un rumbo claro? La verdad es que Dios no hace nada al azar. Si estás en este mundo, es porque hay algo único que solo tú puedes aportar. No eres un accidente, no eres una pieza de relleno en la historia de la humanidad. Dios te ha llamado con un propósito y te ha equipado con todo lo necesario para cumplirlo. En Efesios 4:11-12, la Biblia nos dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Notas algo interesante aquí? Dios da diferentes roles, pero todos con un solo propósito: edificar su iglesia y equipar a otros para la obra del ministerio. Esto significa que no todos tenemos que hacer lo mismo, pero cada uno tiene una parte clave en el plan de Dios. Tal vez pienses, yo no soy pastor, ni evangelista, ni maestro. Entonces, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Tiene todo que ver contigo, porque aunque estos roles sean específicos, el principio sigue siendo el mismo. Dios ha puesto en cada uno un llamado y dones que tienen un propósito mayor. No necesitas estar en un púlpito para cumplir el propósito de Dios. Puedes impactar vidas desde tu trabajo, desde tu hogar, en tu comunidad, con cada acción y palabra que refleje a Cristo. La pregunta es, ¿estás usando lo que Dios te dio o lo estás dejando dormido? Muchas personas viven frustradas porque sienten que no tienen un propósito claro, pero al mismo tiempo no están dispuestas a dar el paso para descubrirlo. A veces es por miedo, otras por comodidad, y muchas veces porque creemos que el llamado de Dios solo es para los grandes líderes. Pero Dios no hace distinción. Él llama a cada persona para una misión específica, y cuando decides abrazarla, tu vida toma un significado completamente nuevo.
Piensa en esto. Si Dios te ha llamado a enseñar, ¿por qué esconder lo que sabes? Si te ha dado un corazón para ayudar a otros, ¿por qué no hacerlo con pasión? Si te ha dado la capacidad de hablar con claridad y transmitir su palabra, ¿por qué callar? No se trata de títulos ni de posiciones, sino de obediencia y disposición. La iglesia no es un edificio, somos nosotros, y cada uno tiene una parte vital en el crecimiento del cuerpo de Cristo. Si alguna vez has sentido que no eres suficiente para servir a Dios, recuerda esto: Dios no llama a los preparados, Él prepara a los llamados. No necesitas tener todo resuelto para empezar. No necesitas sentirte completamente listo para dar el primer paso. Solo necesitas decir: Señor, aquí estoy, úsame. Porque cuando decides dejar que Dios use lo que ya ha puesto en ti, cosas extraordinarias comienzan a suceder. Hoy es el día de despertar tu propósito. No esperes más, no dejes que el miedo o la duda te paralicen. Dios te ha llamado, te ha equipado y te está esperando. ¿Vas a seguir ignorando tu llamado o vas a abrazarlo con valentía? Ahora que conoces los dones que Dios ha puesto en tu vida, la gran pregunta es: ¿qué vas a hacer con ellos? Dios no te ha dado estos regalos para que los guardes en una caja, los escondas o los ignores. Te los ha dado para que los uses, los multipliques y los pongas al servicio de los demás. Tal vez, hasta hoy, has pensado que no tienes nada especial, que tus habilidades no son suficientes o que hay otros mejores que tú. Pero quiero recordarte algo poderoso. Dios no se equivoca. Y si Él te ha dado un don, es porque sabe que eres la persona indicada para usarlo de manera efectiva. No permitas que la inseguridad o la comparación te roben la oportunidad de vivir el propósito que Dios tiene para ti. Imagina cómo sería tu vida si decidieras usar tu don con valentía, sin miedo al fracaso ni a la opinión de los demás. ¿Cuántas personas podrían ser bendecidas por lo que Dios ha depositado en ti? ¿Cómo cambiaría tu familia, tu iglesia, tu comunidad, si comenzaras a poner en práctica ese talento que Dios te ha dado? Hoy es el momento de actuar. No sigas esperando un mejor momento, porque el mejor momento es ahora. Tal vez pienses: pero no sé por dónde empezar. La respuesta es simple. Empieza donde estás, con lo que tienes, confiando en que Dios te guiará en cada paso. Si tu don es enseñar, comienza compartiendo lo que sabes con alguien que lo necesite. Si tu don es servir, hazlo con amor y sin esperar reconocimiento. Si tu don es dar, hazlo con generosidad y con un corazón dispuesto. Si tu don es liderar, hazlo con humildad y con el deseo de inspirar a otros. Si tu don es exhortar, usa tus palabras para levantar, animar y fortalecer a quienes te rodean. Dios te ha equipado con todo lo necesario para cumplir su propósito en tu vida. No desperdicies lo que Él te ha dado. Hoy es el día de tomar la decisión de usar tus dones para glorificar a Dios y bendecir a otros. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, no te quedes solo con esta información. Compártelo con alguien que lo necesite. Deja tu comentario y dime cuál es el don que Dios te ha dado y cómo vas a empezar a usarlo a partir de hoy. Y recuerda, no hay don pequeño cuando se usa con amor y para la gloria de Dios. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te guíe en el camino de descubrir y usar tus dones de manera efectiva.